Hola, buenos días. La verdad, me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias, Andrés, por la invitación. Pues hoy vamos a hablar de deterioro cognitivo, pero desde el punto de vista de qué se puede hacer y por qué es que tenemos que hacerlo de manera temprana. En este caso, yo sé que pues muchos de ustedes, ¿no?, ya tienen aquí una serie de tratamientos o una serie de ejercicios que seguramente los están ayudando mucho para pues mantenerse activos, pero también hay otras herramientas como la neuromodulación, y eso es parte de lo que les voy a contar el día de hoy. Primero, ¿qué es el deterioro cognitivo? ¿No? El deterioro cognitivo se refiere a un proceso que sufre nuestro cerebro en el cual vamos perdiendo habilidades mentales que afectan nuestra vida cotidiana, que se va notando que poco a poco afectan nuestra vida cotidiana, como por ejemplo olvidar cosas muy simples, ¿no? Tareas muy simples, ser más lento. Nos ocurre a todas las personas, pero no a todos con la misma intensidad y no a todos en todas las áreas cognitivas. Entonces, esto es importante porque aunque todos vamos a ir disminuyendo un poco nuestras habilidades, cuando somos jóvenes y tenemos 25, pues somos las personas más veloces, ¿no?, del mundo. 25, 30, digo, lo vemos, ¿no? Futbolistas, que a los 40 años pues ya se tienen prácticamente que retirar porque la velocidad ya no es la misma de los jóvenes. Sí hay un deterioro físico, mental, que va a ir poco a poco y es paulatino, y en muchos casos para cuerpos, ¿no?, para personas que son muy sanas, pues ocurre casi, ¿no?, imperceptible, ¿no? A lo largo del tiempo va pasando casi imperceptible, pero para aquellos que no tienen una vida tan sana, pues puede ocurrir súbitamente y a veces desencadenado por problemas emocionales, por eventos de estrés muy alto o por situaciones añadidas a alguna otra enfermedad de la que vamos siendo diagnosticados. Entonces, este deterioro cognitivo, aunque nos ocurre a todos, no nos ocurre a todos en la misma medida, y para clasificarlo como una enfermedad o como un trastorno, tiene que tener ciertos criterios en donde ya representa para la vida cotidiana una dificultad importante que requiere apoyo. Entonces, pues, ¿qué nos preguntamos, no? Es que, ¿qué me está pasando? Es como si un pedazo de nuestro cerebro dejara de funcionar, ¿no? Que en ocasiones algo que nos estaba en nuestra mente antes ya no lo hace con la misma facilidad. ¿Qué pasa o cuál es lo más frecuente? La memoria. La memoria es de las cosas que vemos que ya no funcionan con la misma, ¿no?, capacidad. Algo que hacíamos muy bien hace unos meses, de pronto ya no. La atención. Algo que nos dijeron y nos acaban de decir, a lo mejor una señorita dándonos un ticket o diciendo a dónde teníamos que dirigirnos, se nos acaba de olvidar, ¿no? Entonces, dificultades para poner atención en el momento. También vemos muchísimo decremento de la velocidad, ¿no? De pronto decimos, ay, es que no lo pude cachar, ¿no? Se me iba a caer algo y antes lo sostenía y ya no lo pude cachar, ¿no? O por ejemplo, pues al momento de mandar un mensaje, la gente nos dice así como de, bueno, ya, ¿no?, mándalo, y nosotros vamos tecla por tecla cuando a lo mejor lo hacíamos antes más rápido. Entonces, este tipo de cosas son una de las señales de que algo nos está ocurriendo. Entonces, bueno, por otro lado, ¿qué es la neuromodulación? ¿No? Algo nos está ocurriendo y nuestra actividad cerebral está funcionando diferente. En la neuromodulación, nosotros utilizamos diversas técnicas terapéuticas que actúan directamente sobre el sistema nervioso, ¿sí? Si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha ido a fisioterapia, pues sabrán que a veces les ponen a alguien TENS, ¿no?, en el músculo para generar un flujo eléctrico y que el músculo pues se desinflame o que, por ejemplo, recupere cierta movilidad, se agarre tonificación también, ¿no? La electricidad se ocupa mucho en músculos para tonificar. Entonces, todo este tipo de cosas se emplean ahora también a nivel cerebral y a eso le llamamos neuromodulación. Y su objetivo es modificar, regular o normalizar la actividad neuronal. ¿Por qué? Porque con la edad y con los problemas de la vida cotidiana y el estilo de vida vamos afectando la manera en la que funciona nuestro cerebro. Y nosotros nos condicionamos rápidamente, o sea, algo nos ocurre y en inmediato pensemos en un evento de estrés, ¿no? Nos ocurre algo con un perro
y este perro pues nos muerde. Entonces la siguiente vez que vemos un perro, en inmediato tenemos reacciones de alerta, como podría ser tenerle miedo, ¿no? Nuestro corazón late rápido, pero también nuestro cerebro empieza a generar ideas producto de estos nexos que va formando y de esta, digamos, condicionamiento en el que se va entrenando. Entonces, esta técnica, las técnicas de neuromodulación intentan romper estas, pues digamos, estrategias cerebrales, ¿no? Que ha tomado tu cerebro, que a veces no son las más adecuadas ni las más cómodas, pero que se quedaron ahí. A veces pues se perpetúan porque la cotidianidad así las hace, como por ejemplo las personas que no pueden dormir en la noche y que por más que lo intentan, pues su actividad cerebral sigue trabajando, ¿no? O lo que ocurre, por ejemplo, cuando vemos el celular. A lo mejor la primera vez que vimos un pequeño video, pues no nos llamó tanto la atención, pero lo que empezó a segregar de dopamina, ¿no? Eso nos enganchó y la siguiente vez ya nos quedamos no nada más 5 minutos, sino media hora, ¿no? Viendo videos. Entonces, este tipo de cosas son las que intentamos romper con estimulación cerebral. La neuromodulación pues va a optimizar estas funciones cerebrales o va a tratar de mantenerlas, primero de entenderlas, ¿no? Lo que hacemos inicialmente es un estudio y las tratamos de entender por qué funciona así el cerebro y ayuda obviamente en el tratamiento del deterioro cognitivo. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer un diagnóstico, lo que les decía, primero lo intentamos entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el diagnóstico es importante que se haga a tiempo? Porque si no, lo que ocurre es que cuando se lleva a cabo el diagnóstico ya no hay muchas cosas que hacer, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Más del 50% de los casos de deterioro cognitivo se detectan tarde, lo que resalta la importancia de las revisiones médicas constantes y obviamente un diagnóstico temprano. Imaginemos que este es el cerebro de un adulto que empezó con algunos olvidos, ¿no? Para mí este ya es el cerebro de un adulto mayor que está mostrando ciertas dificultades en cuanto a, por ejemplo, la materia, ¿no? La materia gris está haciendo menos y lo noto porque se notan mucho las curvas. Estos orificios, que son los ventrículos cerebrales, tendrían que ser más pequeños y aquí están siendo un poquito agrandados. Y estas áreas relacionadas con la memoria y con el recuerdo, principalmente, por ejemplo, en un cerebro con Alzheimer, pues están todavía, ¿no? Se ve íntegras, pero ya hay bastante espacio, ¿no? Que podemos observar en el cerebro de manera general. Y a lo mejor este mismo paciente, años después, 2, 3 años después, 4 años después, vemos esto, ¿no? Un agrandamiento de los ventrículos muy significativo y estas áreas, pues ahora son muy pequeñas. ¿Qué pasa? Pues no podemos recuperar lo que se ha perdido. Lo que se ha perdido en masa, pues no se puede recuperar. Y eso hace que los tratamientos para mejorar la atención, la concentración, ¿no? La memoria, pues no tengan la misma efectividad que con un diagnóstico temprano, cuando empezabas con los olvidos o cuando empezabas con los problemas de insomnio y de atención. Entonces, por eso es que el diagnóstico temprano es importante. ¿Cuáles son las señales tempranas de este diagnóstico? Primero, los olvidos, ¿no? Aunque también son muy típicos de los estados de ansiedad y del estrés, tener olvidos de manera frecuente no es normal, más para alguien que usualmente tenía buena memoria. Dificultades para concentrarse, ya no pueden estar mucho tiempo en la misma actividad. Antes algo que les enganchaba muchísimo, los mantiene ahora distráctiles y se paran todo el tiempo y no concluyen las actividades. Esto es uno de los síntomas. Cambios en el humor, ¿no? Están muy contentos de pronto y de pronto pasan a la tristeza y de pronto ya se sienten muy enojados por cualquier cosa, ¿no? Se enganchan con un pensamiento, también es uno de los síntomas. No sueltan un pensamiento, no los deja trabajar. Problemas para organizar tareas. Antes tenían muy claro que se levantaban, tendían su cama, iban a desayunar o se arreglaban, iban a desayunar y ahora de pronto descubren que se están arreglando pero no tendieron la cama, pero ya no se acuerdan si desayunaron o no. O sea, empiezan a ser desorganizados en su vida cotidiana. Lentitud, esta es una de las también más frecuentes. Vemos que ya no hacemos las cosas a la misma velocidad que antes. Notamos que nos cuesta más trabajo concentrarnos, hacer una cuenta, ¿no? Mental. Problemas para dormir, esta es de las señales tempranas. Una persona con problemas para dormir desde la adultez
no temprana, pues puede tener problemas cognitivos a futuro porque no está descansando lo suficiente y no se recupera de la misma forma. Problemas metabólicos, ¿no? Un diagnóstico paralelo o previo de diabetes, hipertensión, colesterol alto puede ser el inicio de problemas a nivel mental, ¿no? De problemas o de deterioro cognitivo, ¿sí? Por las funciones que obviamente tiene que hacer nuestro metabolismo en estas circunstancias, que también afectan el cerebro y que a veces son, pues, la primera, ¿no? Presumimos que son la primera causa de que esto se origine. Entonces, todas estas son señales tempranas a las que debemos de tener, pues, como ojos, ¿no? Como bien abiertos. El diagnóstico se hace con evaluaciones médicas y pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Si ustedes llegaran a ir al doctor y el doctor de entrada, porque ustedes le dijeron que olvidan cosas, les dice que tiene Alzheimer, pues no les está haciendo las evaluaciones correctas. A todo adulto mayor, ¿no? Incluso en neuropsicología nosotros tenemos pruebas hasta los 95 años, ¿no? Tenemos evidencia de adultos sanos que de 95 años rinden de las pruebas de cierta forma y las comparamos con las ejecuciones o con las cosas que a lo mejor el paciente está manifestando, ¿sí? Entonces, no importa la edad, hay que realizar pruebas específicas de memoria, de atención, de velocidad, de funcionamiento ejecutivo, que son todas estas funciones mentales para organizarse en tiempo, para planear. Hay que ver la conservación de los procesos que ustedes ya tienen, la lectura, la escritura, las capacidades matemáticas, el lenguaje que manejan. Y no podemos basarnos solamente en que nos digan que algo se nos olvida, ¿no? Porque podría no ser una demencia o un deterioro cognitivo, sino otro problema que está manifestándose con olvidos, pero nada más olvidos, no hay las otras circunstancias. O a lo mejor es un tema más de atención, o es un tema más de velocidad o de delirio, ¿no? A lo mejor a veces la situación de demencia se confunde con delirio y la gente está pensando que está en otro lugar, en otro momento, ¿no? Y no es precisamente una demencia, es una circunstancia a veces metabólica. De verdad no saben cuántos pacientes de pronto vemos, ¿no? Como neuropsicólogos que decimos, o sea, este proceso no es normal que se haya llevado de esta manera, y resultaba ser que tenía una situación de insuficiencia renal primero, ¿no? Era la situación primaria, estaba dando datos el riñón o el hígado de problemas y los estaba dando a nivel cognitivo, pero cuando se solucionan esas cosas, la situación cognitiva mejora, ¿no? El pensamiento vuelve a lo regular, a como estaba antes. Entonces, o una sobremedicación, ahora que hablaban de los medicamentos. También el paciente con polifarmacia, que es una serie o una acumulación de medicamentos, porque ¿qué pasa? Vamos al cardiólogo para el del corazón, vamos al gastro por el del estómago, vamos al neuro por el que no puedo dormir, ¿no? Pero también tomo el del psiquiatra porque tengo sensación de ansiedad o de depresión. Y ya estamos en polifarmacia y entre ellos hacen un juego que perjudica nuestro hígado y nuestro riñón, lo cual afecta también nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, por eso es que el diagnóstico se hace en función a pruebas neuropsicológicas y a datos como muy claros de los tipos de demencia que hay. Que por ahí escuché que van a tener una plática de eso, entonces no voy a centrar ahí. La neuromodulación como una opción terapéutica funciona, pues, primero con pulso electromagnético. Aquí en Legrand tenemos el equipo para hacerlo con pulso electromagnético y genera campos electromagnéticos, ¿no?, alrededor del cerebro que modula la actividad nerviosa. Lo que hace es mandar cierta actividad eléctrica intentando que nuestro cuerpo la replique, específicamente esas zonas del cerebro, la repliquen. Entonces, si yo quiero que el cerebro se calme porque está en mucha actividad, mando una actividad lenta. Pero va a depender un poquito de lo que el paciente necesite. A veces el paciente tiene una actividad lenta que necesitamos que se vuelva rápida y lo que hacemos es estimular para que esa actividad sea más rápida, o estimulamos o paramos la actividad de otro lado que está muy rápido para que el cerebro se module solo y genere una actividad diferente. Por eso el tratamiento y el diagnóstico, pues, es individual. Generalmente se trata el dolor, se maneja la depresión, se usa como una estrategia de rehabilitación y, bueno, pues obviamente la neuromodulación en este sentido
puede ser una opción de terapia, ¿no? El pulso electromagnético se genera alrededor del encéfalo. Lo que intentamos es simplemente generar electricidad, ¿no? Como un campo electromagnético alrededor de nuestra cabeza, que ese campo afecte a nuestro organismo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero el celular que ustedes cargan todos los días genera un campo electromagnético alrededor de ustedes. Yo hace poquito pasé por el aeropuerto y traía 2 celulares en una cangurera que dejé en la cestita, ¿no? Y los acababa de dejar. Pasaron, la verdad no creo ni 2 minutos cuando ya me tocaba pasar por el detector y me detectó justo pues actividad electromagnética en esa zona y ya había yo dejado la cangurera, ¿no? Entonces pues claro, ya me tuvieron que revisar completa para ver que no llevaba yo nada, pero era justo esa zona y yo traía los celulares ahí y no me los había quitado pues en el lapso en el que pasas ¿no? Por el aeropuerto y dejas la maleta. Entonces esa actividad se queda en nuestro cuerpo. Y hablamos del celular. Entonces, equipo que lo hace pues de manera propositiva para el cerebro, lo que intenta obviamente es impactar la actividad eléctrica. Hacemos también neurofeedback. ¿Por qué? Porque el cerebro hay que entrenarlo, ¿sí? Hay que calmarlo y hay que romper a lo mejor las redes, pero también hay que entrenarlo. Y el neurofeedback es un entrenamiento. Registra la actividad eléctrica cerebral, proporciona señales visuales o auditivas, y auditivas en ocasiones las dos, a tu organismo para que éste detecte si estás teniendo la actividad deseada o no. Tú tienes un objetivo en la pantalla. Generalmente es ver una película, ¿no? Tú tienes de objetivo ver una película y la quieres ver bien. Cuando la ves bien, tu cerebro capta la señal y dice, esta es la actividad que tengo que tener cuando veo bien una película. Entonces empieza a duplicar esa actividad y a generar esa actividad. Se hace obviamente pues como una constante, tiene que ser un hábito, ¿no? Pero tiene muy buenas implicaciones mientras el cerebro esté en condiciones óptimas. ¿Y a qué me refiero con óptimas? Que se esté nutriendo, que esté pues durmiendo bien, ¿no? O sea, mientras tenemos un cerebro que está en condiciones óptimas, vamos a tener una mejora, ¿no? Y bueno, se va a encargar de regular obviamente también una situación de emociones. Tiene muchísimas aplicaciones más que nada para tratamiento de déficit de atención y mejorar la concentración. Y bueno, pues se ha probado obviamente en temas que son insomnio, ansiedad, depresión y en signos cognitivos como problemas de memoria. ¿A quiénes beneficia? Primero, pues ponemos a los adultos con deterioro de leve a moderado. Un deterioro severo es muy difícil que tenga mejoras con este tratamiento. Las mejoras las vamos a ver a lo mejor en la calidad del sueño, pero de manera cognitiva es más difícil observarlas. Y obviamente en personas que tienen problemas de memoria, tensión, insomnio, ansiedad, depresión, y puede obviamente mejorar significativamente. Son técnicas que en general se utilizan para toda la familia, desde que un niño puede mantenerse quieto en un asiento, ¿no? Para poder trabajar, tenemos pacientes de este rango de edad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Además de las técnicas, también me gustaría darles tips para su vida cotidiana. Un estilo de vida saludable para el cerebro. Ayer hablábamos mucho de la influencia que tiene el alcohol, las adicciones, para que el cerebro pues obviamente vaya en decremento. Entonces la primera opción siempre es algo que está en nuestras manos y está en la vida diaria. ¿Qué debemos de hacer? Mantener hábitos saludables, ¿no? Una buena alimentación, dieta alta en proteínas y alta en grasas buenas, va a ayudarnos. La disminución del azúcar es fundamental, ¿no? Mantener una estabilidad en la glucosa de nuestro cuerpo es fundamental. No iniciar el desayuno con productos dulces o productos altos en carbohidratos, sino iniciar con proteínas para regular la estabilidad de nuestra glucosa es importante. Muchas verduras, mucha ensalada, ¿no? Tenemos que tener porciones de ensalada en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿sí? Esto va a ayudar a mantener nuestro nivel de saciedad, ¿no? En un grado importante, pero además también a regular nuestra glucosa y a no tener picos que después desorganizan nuestro sueño y nuestra forma de pensar a lo largo del día. También algunas estrategias para la atención. No olvidarnos de que como estemos mentalmente depende mucho de nosotros.
Necesitamos realizar ejercicios de concentración, ¿no? Laberintos, rompecabezas, leer diariamente puede aumentar nuestra capacidad de atención. Técnicas de mindfulness, meditar, ¿no? Usar estrategias en donde nuestra atención esté enfocada por periodos cortos de tiempo y que las vayamos agrandando. Todo lo que ustedes hacen en las clases, por ejemplo, cuando tienen la clase de musicoterapia, ¿no? O cuando tienen la sesión con Andrés, son actividades que los ayudan a mantener el control atencional y que los mantienen activos. Evitar distracciones, ¿no? Limitar el uso de dispositivos digitales, esto es importante, ¿no? Y es más importante ahora en las generaciones jóvenes, porque yo sé que ustedes no los ocupan tanto, pero los niños viven enganchados en ellos y los está afectando muchísimo. Tanto que hoy tenemos niveles de concentración que no exceden los 10, los 15 minutos, ¿no? En pequeños. Entonces es importante disminuir el uso de dispositivos durante tareas importantes y permitirse enfoque más profundo y eficiencia en el trabajo, ¿no? Otras de las estrategias, por ejemplo, para la memoria son mnemotecnias. Recordar, ¿no? Memorizaciones creativas para las cosas. Traten de hacer cosas de memoria, ¿sí? La lista de las cosas que van a comprar, traten de hacerla de memoria. Pueden llevar su ¿no? Cuadernito y todo, pero traten de concentrarse en la lista y decir, ok, me voy a acordar de cómo hacerla, o la voy a organizar de tal forma que ponga todas las verduras en un lado, las frutas en otro, los artículos de limpieza en otro, y entonces yo pueda recordar esta lista y sea más fácil. Práctica constante, la repetición obviamente refuerza la memoria a largo plazo. Háganse álbums, ¿no? De eventos, pónganle fecha, ¿no? Revisen sus álbums pasados y pongan fecha a las cosas como ocurrieron, así de, pues la del matrimonio, la del bautizo de los niños, agréguenselas con etiquetas a los álbums que ya tienen, para que ustedes tengan presente la cronología de los eventos. Mantengan un espacio ordenado, no se dejen llevar por la acumulación, esto también afecta muchísimo el orden, la manera en la que piensa nuestro cerebro. Manténganse lo más libres en el espacio posible con las cosas que realmente ocupan todos los días. Entre más desorden tienen en sus habitaciones, más desordenada también está nuestra cabeza. Entonces intentemos ser lo más limpios y lo más ordenados posibles. Esto les va a ayudar muchísimo a sentirse más tranquilos y a recordar con mayor facilidad. Esto va a ayudar también muchísimo a reducir el estrés. Y bueno, pues obviamente recuerden que hay aplicaciones de entrenamiento cerebral. A veces en terapia nosotros mandamos aplicaciones que son ejercicios de 10 minutos diarios. Resolver un problema que a lo mejor es en un ejercicio digital. También puede haber ejercicios en papel. A quien no se le hace fácil hacer ejercicios digitales, hay ejercicios en papel. Hay cuadernillos para trabajar esto en papel y mejorar la atención y la memoria. Mantenerse al día, ¿no? Y bueno, algo que aquí en Legrand favorecen muchísimo es el apoyo social. Si ustedes no tienen un grupo social, ¿no? Que los apoye, no salen, no organizan actividades, ¿no? O festejos, ¿no? En un grupo social, es más probable que el declive llegue antes. Entonces es importante mantener el apoyo social, estimular la mente. Si vemos a alguien que necesita nuestra ayuda, proponernos para ayudar. Recuerden que cada cosa que ustedes hacen, incluso sacrificar su tiempo, su espacio, ¿no? Por otro, también habla de un desarrollo personal que están llevando a cabo. Todos los días nos desarrollamos como personas. Les voy a contar nada más para concluir esta parte y antes de que hagamos un pequeño juego. Un caso de éxito, ¿no? La mayor, digamos, mejora la notan las personas en atención y memoria tras recibir tratamientos de neuromodulación y obviamente se sienten más optimistas y tienen una mejor percepción de sí mismo, de sí puedo, sí lo puedo lograr, ¿no? Los principales éxitos en neurofeedback, por ejemplo, pues obviamente también están en sueño, ansiedad y depresión, y les voy a contar uno que es reciente, y éxito en el sentido eléctrico, pero también en el sentido pues conductual que está mencionando, ¿no? Tengo a una persona en tratamiento y estos son sus electros de inicio, ¿no? La meta de este registro es estar en blanco, ¿sí? El cerebro tiene que estar en blanco, esa es la meta, al centro. Más hacia los azules dice que falta algo y más hacia los rojos dice que sobra algo. Entonces, ¿qué pasa? En los de inicio, pues a lo mejor vemos muchísima actividad aquí en un foco central,
¿no? Que pues suele hacer actividad que desorganiza la mente, ¿sí? O sea, suele ser ansiedad o suele ser como este pensamiento constante de, ay, no tengo que hacer esto, ¿no? Esta es una persona que se engancha fácilmente en el pensamiento. Entonces, esto es el electro de inicio y después de 5 sesiones de neuromodulación y neurofeedback, lo que tenemos es un cerebro disminuyendo los rojos y teniendo más actividad blanca en una zona que para mí era importante, que era aquí, ¿no? La actividad normal de las ondas alfa en el cerebro es mayor a ojos abiertos, es disminuir, ¿no? De atrás hacia adelante. Entonces, pues prácticamente eso es lo que está ocurriendo. Tenemos menos actividad aquí y más actividad adelante, que eso ya habla como de ir recuperando la salud, que aquí, que estaba un poco desorganizada, ¿no? Entonces les quería mostrar esto porque de manera sencilla pues sí se notaba que, por ejemplo, ya no tenemos rojos, ¿no? Que era lo que teníamos antes, y que la actividad, por ejemplo, pues se va organizando más hacia los blancos. Son solo 5 sesiones, yo espero que mejoren mucho más. Lo que se comenta es mejor actitud para hacer las cosas y ya no tanta resistencia para hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que la familia puede comentar de la persona, así de ha tenido mejor actitud y ya no ha mostrado tanta resistencia ni tanta insistencia, ¿no? Para no hacer las cosas que se le piden. Entonces, bueno, pues para mí con 5 sesiones es un súper éxito y bueno, esperamos obviamente que haya mayores, ¿no? Beneficios. Y el siguiente, a ver, veamos a ver si puedo moverme. Estas son preguntas, ¿sí? Para ustedes me tienen que decir si es una realidad o un mito. ¿El deterioro cognitivo leve siempre progresa a demencia? ¿Ustedes qué creen? Cognitivo leve. Ajá. Si no se le pone atención, ojo. ¿Pero siempre? ¿No? No. ¿Ok? Déjenme ver. No me voy a poder mover aquí. ¿Alguien me puede ayudar allá? Gracias. Dijeron que no. Pues bueno, si era realidad, era incorrecto. Pero si te dicen realidad, o sea, si te dicen que sí, es realidad, y si te dicen que no, es mito, ¿va? Y bueno, el siguiente, ¿le podemos presionar? Gracias. ¿El ejercicio físico regular puede ayudar a prevenir o retrasar el deterioro cognitivo? Sí. A ver, dijeron que sí. Sí, es cierto, la actividad física puede retrasar el deterioro cognitivo. Y tiene una explicación muy sencilla. Cuando ustedes están formando músculo y mueven sus músculos, su cerebro manda segregar hormonas y segregar neurotransmisores, que en el cerebro se les dice neurotransmisores y en el cuerpo hormonas, que lo que hacen es generar músculo, pero también son las vinculadas a la memoria. Entonces, si ustedes hacen ejercicio, simplemente el hecho de aumentar el ejercicio mejora la memoria. Yo tengo una amiga que justo eso dejó de hacer. O sea, dejó de hacer todo el ejercicio que hacía antes y su memoria se fue para abajo. En el momento en el que recupera su ejercicio, su memoria mejora. Mira, ¿Sí? Si se secreta en las glándulas, se llaman hormonas. Y si no, se llaman neurotransmisores. O sea, no son iguales. Sí, no son iguales. Tienes toda la razón. Bueno, siguiente. Una dieta mediterránea, o sea, rica en frutas, verduras, pescado, aceite de olivo, ¿está asociada con mejor salud mental? Sí. Sí, una dieta que está en un equilibrio sin tantos picos de insulina está asociado a un mejor funcionamiento mental. Entonces, el siguiente. Si un familiar tiene demencia, ¿definitivamente la desarrollarás también? No. Ahora sabemos por la epigenética que aunque haya una situación genética de base, podría no expresarse si es que tú llevas un estilo de vida saludable y si controlas obviamente los detonantes ambientales que podrías tener, ¿sí? Entonces, no, que haya un familiar no significa que nos vaya a ocurrir. ¿La estimulación mental y social puede ayudar a mantener la salud cognitiva? Sí, definitivamente sí. Ok,
El deterioro cognitivo es una parte inevitable del envejecimiento que afecta a todas las personas mayores. No. Aunque sí vamos a ir en cierto declive, ¿no? Por la edad, no siempre vamos a terminar en un deterioro cognitivo con diagnóstico de leve o moderado, ¿no? Y bueno, en realidad todas las tuvieron bien. La primera fue que fue tu error, pero todas las tuvieron bien. Y bueno, pues muchas gracias. La idea de esto es que se queden con el autocuidado. Si ustedes no se cuidan hoy, si no toman las mejores decisiones, obviamente vamos a ver cierto declive. La decisión es de ustedes. O sea, entre comerme un pan y no comérmelo, entre desayunar una proteína y empezar con un pan dulce, entre bajo a hacer ejercicio o no bajo a hacer ejercicio, entre leo o mejor veo la tele, esa decisión es de ustedes, ¿sí? Y pues está en sus manos, ¿no? Evidentemente. Muy bien, muchas gracias. ¿Vamos a? Tienen tiempo de preguntas, cuéntenme. ¿Tienen alguna pregunta en especial? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Por allá? ¿Sí? Si haces juegos como el Sudoku, no sé, hay varios jueguitos que puedes hacer, ¿sirve o no sirve? Sí, sí sirve. Son juegos que estimulan la mente. La idea también es volverlos cada vez más complejos. O sea, el Sudoku es un juego de mediana complejidad, pero también hay juegos, por ejemplo, en donde tienes que detectar las pistas y requieren de análisis verbal, ¿no? Como cuando te dice, el hijo de tal persona cumple años y es 2 años mayor al hijo de esta otra persona, pero es 5 años menor, y entonces ahí tienes que descifrar tanto lo verbal como lo numérico y tienes más trabajo mental. Y bueno, hay muchos sitios en internet que manejan este tipo de juegos. También hay algunos libros, igual y puedo hacerle una base de datos para que Andrés la pueda tener para ustedes. ¿Qué libro nos recomiendas? ¿Sí? Pues hay de actividad mental, la verdad es que podrían tener cualquiera. Yo lo que recomiendo para quien no lee con frecuencia son historias cortas, pequeñas, a lo mejor de detectives, de investigación. Esas generan como mucha, ¿no?, seguimiento de la historia, y después pasar a novelas a lo mejor un poquito más complejas, pero de inicio pueden empezar con libros pequeños que pues generan cierto suspenso, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿No? Y bueno, obviamente hay, para quien ya está teniendo problemas notorios, puede empezar por un álbum de recuerdos, donde vaya colocando fotos, fechas, para quien a lo mejor necesita tener presente a sus familiares, hacer un árbol genealógico. O sea, tienen que tener la intención de recordar también las cosas importantes de su vida, y eso pues hay que documentarlo. La familia además lo va a apreciar muchísimo cuando ustedes vean que han puesto energía en dejarles a lo mejor un recuerdo de este estilo, ¿no? ¿Algo más? Gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá. Ya le llevan el micrófono. Yo te quería preguntar, porque a mí me gusta todo lo que... A ver, permíteme tantito, que ya lo tomo. Ahorita te... Yo. Yo tengo ¿Sí? una duda y quiero preguntar. El uso del celular es actualmente en manos de todos, también lo tienen mucho nuestros cuidadores, los trabajadores, en fin, no es una cosa ya común y corriente. Cuando el proceso del uso del celular es siempre y viven del celular, ¿qué consecuencias puede traer tanto a nuestros cuidadores como a las abuelas? Gracias, y a los abuelos. Mira, creo que el uso del celular es de entrada, pues ahora tenemos mucha investigación al respecto. Hay un enganche de dopamina por los pequeños videos, los likes, por los likes de las fotos y las cosas que uno sube, y por los videos que de pronto pues nos dan una retroalimentación constante, son súper breves, ¿no? Entonces vamos uno tras otro y no sientes cuando ya ha pasado 1 hora, ¿no? Y has estado pegado al celular. Creo que es importante que como cuidadores a lo mejor generemos más actividades que también a nosotros nos ayudan mentalmente. Leer, por ejemplo, y si tienes o estás cuidando de alguien, puedes leer en voz alta
¿no? A alguien que estás cuidando, y eso te puede ayudar también a tener mayor tranquilidad, porque lo que pasa es que nos empieza a dar como un vacío. Cuando no está el celular tenemos como un vacío, como que nos falta algo, y es esa dopamina que nos falta, ¿no? Entonces tendemos a deprimirnos, ¿no? Cuando no está esa dopamina, entonces nos sentimos tristes y apagados. No sé si les pasa, pero cuando a los niños se les castiga el celular una semana, los vemos como si estuvieran bajoneados, y porque apenas se están adaptando a no tener estas descargas de dopamina constantes. No están deprimidos y no les pasa nada, pero se están adaptando al aburrimiento, se están adaptando a la tranquilidad. Entonces es importante sí disminuirlo. Ustedes pueden automonitorearse, se pueden poner límites en su celular, decir yo no lo voy a ocupar más de tanto tiempo, y cuando se cumple el tiempo ustedes van a darse cuenta de decir ya me consumí todo el tiempo que me había puesto para el TikTok o para el Instagram, porque es una situación de cuidado personal, dejar el celular a un lado y podernos pues enganchar más en las actividades sociales, ¿no? Yo creo que como cuidador una de las cosas más bonitas que podemos conservar es el hecho de que los grandes tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? Muchas cosas que nos pueden contar, muchas vivencias que nos pueden decir. Pregunten. Lo que pasa es que a veces no tenemos idea de qué preguntar, pero pregunten sobre cómo vivieron ciertos eventos sociales. Muchos de ustedes vivieron cambios de gobierno, situaciones de emergencia, ¿no? ¿Cómo les vivieron? Coméntenlo a los jóvenes, a los cuidadores que tienen, y les van a dejar muchas enseñanzas en la vida. Entonces creo que eso puede apoyar, ¿no? Quería Sí. preguntarte, ¿es cierto que cuando tú ves un programa de criminología o de cosas fuertes, de miedo, de terror y eso, es negativo? ¿Verdad que no? Mira, la realidad es que sí. O sea, las cosas que vemos a nuestro exterior, pues nos impactan, ¿no? Y generan dopamina, nos son muy interesantes. Ajá. Nos son muy interesantes, nos generan dopamina, mueven esa parte de morbo que todos tenemos, ¿no? Y que pareciera que como está en la tele o en una historia, pues está muy regulada y no es mala, ¿no? Pero lo ideal es también aprender a ver programas que podrían ser aburridos, pero que también nos están dejando una enseñanza. Si nos vinculamos mucho a las noticias y eso, solo nos generamos más alerta, más ansiedad, ¿no? Yo no venía preocupada por los asaltos, pero de pronto ya vi que en tal zona asaltan y pasé por ahí y ya me dio miedo. Ajá, entonces, ese tipo de cosas nos van dejando una huella. Sí, de alguna forma no son lo más benéfico, dan mucha emoción, pero no es lo ideal para nuestra vida cotidiana, ¿no? Oye, yo más bien creo que... más bien considero que te genera una sopa de cortisol. Ajá, también es una elevación del cortisol importante, ¿no? Y en muchas ocasiones los usamos sí como un entretenimiento y por esta adrenalina que nos provoca, ¿no? Pero genérense adrenalina de la buena, organicen eventos, reuniones, ¿no? Fiestas, hagan muchas fiestas, invítense entre ustedes, bailen. Ese tipo de cosas también da adrenalina de la buena. Ok. Gracias. Marta, por favor, gracias. Y bueno, ya tenemos aquí a Legrand también.